tenemos que hablar de los monotributistas, porque hubo novedades esta semana que tienen que ver con el alivio fiscal por el alza de precios y por la pérdida de poder adquisitivo ante el avance de la inflación. Se resolvió adelantar el incremento en las escalas de facturación para los trabajadores monotributistas. Una medida más que importante, y estas escalas que aumentan todas de la categoría A a la categoría K van a tener un incremento del 41,5% que sigue la ley de movilidad jubilatoria. Recordemos que el acumulado de la movilidad jubilatoria, es decir, el aumento que tuvieron las jubilaciones y pensiones en el primer semestre de este año, es el equivalente al 41,5%. Hubo un aumento por movilidad del 17,04% en marzo y otro en este mes de junio del 20,92%. Esto es lo que se incrementan las escalas de facturación para trabajadores monotributistas a partir del 1 de julio y que alcanza aproximadamente 4.781.000 monotributistas. Hay que decir que aumentan las escalas de facturación, pero no aumentan los distintos aportes que integran justamente el pago de estos trabajadores independientes, que es la obra social, que es el tema impositivo y todo lo que tiene que ver con el aporte previsional. Decíamos entonces, si ustedes ya están viendo en placa, el tema de cómo van a ser las subas, 41,5% a partir del 1 de marzo. Vamos a dar como parámetro, ahora tenemos un gráfico, es muy importante esto que lo miren, ustedes saben en qué categoría está cada uno. La última columna es la nueva escala de facturación que rige a partir del 1 de julio. A ver, la base va a estar a partir del mes próximo en 1.414.762 pesos, que es de alguna manera un ingreso mensual que representa unos 117.000 pesos. Y en el caso de la última categoría o la más alta de este trabajo que tiene que ver con el régimen simplificado, será de 11.379.612 pesos, que es el equivalente a un ingreso mensual de aproximadamente 948.000 pesos. Se adelanta en 6 meses la actualización de las escalas de facturación. Esto se puede porque la ley que contempla el alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos tuvo una modificación en julio del año pasado y permite adelantar el semestre en el caso de ser necesario, más que necesario en estos momentos, por lo que yo les decía en la apertura del programa, por el alza de precios y por la pérdida de poder adquisitivo, es que se tuvo que tomar esta medida. ¿Qué evita esta medida? ¿Qué evita esta medida? Que monotributistas tengan que pasar forzosamente al régimen general. Dejen el monotributo, el régimen simplificado, y tengan que pasar al régimen general de aportes. Un régimen general para el trabajador autónomo que es muy difícil de sostener, porque también ellos tienen pérdida de poder adquisitivo, porque también los autónomos tienen que sufrir el costo de los alimentos, el alza de los precios. Y además tienen que pagar ingresos brutos, tienen que pagar impuesto a las ganancias, tienen que adelantar el IVA y además los aportes previsionales a los autónomos les sube en forma trimestral porque sigue también la ley de movilidad jubilatoria. Cada vez que se aplica un aumento por movilidad jubilatoria en jubilaciones, pensiones y asignaciones, aumentan las 5 categorías del trabajo autónomo. Yo quiero darles unas cifras para que ustedes vean el panorama difícil que están teniendo en este momento, que está teniendo en este momento el trabajo independiente. La Oficina de Presupuesto del Congreso había dado cifras oficiales a fines del año pasado. Habló de una cantidad de monotributistas a diciembre del 2022 de 2.829.205 contribuyentes, con una presencia
en un número de autónomos de 512.740 contribuyentes. ¿Qué ha pasado en 6 meses? Bueno, estas cifras variaron, estas cifras se modificaron. Subió, se incrementó el número de monotributistas y bajó el número de trabajadores autónomos. Por distintas razones que ustedes las deben suponer, las deben entender. Se pierde el trabajo, se busca un trabajo asalariado, entonces se busca un trabajo independiente, que es preferible el trabajo de monotributo y no el trabajo autónomo. Muchos autónomos, al no poder enfrentar la carga previsional impositiva que vienen teniendo, van y se refugian en la figura del monotributo, más los que eran asalariados y que quizá por un tema de fuerza mayor tuvieron que ser después trabajadores de monotributo. Cada vez hay menos trabajadores autónomos y cada vez más trabajadores monotributistas. Se amplía la brecha entre ellos y también la carga tributaria y previsional que tiene cada uno. El monotributo es un régimen mucho más llevadero que el de autónomos, pero sin embargo, a la hora de acceder a la jubilación, todos los monotributistas, aporten a la categoría que aporten, terminan cobrando una jubilación mínima. Y en el caso de los autónomos, de las 5 categorías en las que se agrupan, las primeras 3, si pagaste a la categoría 1, 2 o 3, cuando llega el momento de la jubilación, también terminas cobrando un haber mínimo. Y además, otras cifras, para que vean lo complicado que está el trabajo independiente en la Argentina. Y estos son números oficiales, son cifras también de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional. 1 de cada 4 trabajadores no asalariados están en trabajo independiente, es decir, 1 de cada 4 trabajadores que se desempeña de manera no asalariada es trabajador independiente. Y de ese total, casi el 50% trabaja en la informalidad. Los números lo dicen todos, a los números hay que buscarle respuesta. El tema monotributo, pero más específicamente el tema autónomo, tiene que ser obligatoriamente un tema de agenda para el próximo gobierno.